aniversarios de años de fundación de la congregación. Y pues como es sabido, no es posible tener tanta predicación y tantos predicadores como acostumbramos por causa de la pandemia que está sufriendo el mundo. Pero no queremos dejar de pasar desapercibida esta situación, de modo que el día de hoy vamos a pedirle al Señor que bendiga grandemente, como siempre lo ha hecho, a la iglesia, para que el estudio y la predicación y la alabanza sea engrandecida grandemente por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo dando toda gloria y toda honra a nuestro Señor el Dios Todopoderoso, para que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Padre. Y en este día vamos a tener un estudio de la carta a los Colosenses, una carta que está escrita por el apóstol Pablo para enseñar a esta iglesia algunos aspectos que todavía no habían quedado muy claros cuando se les predicaba, cuando se les enseñaba acerca de la palabra del Señor. Y de modo que vamos a profundizar un poco sobre los aspectos que trata esta carta, sobre todo ver la magnitud de las situaciones que el hombre tiene con respecto a Dios por medio de Jesús. El hombre creyente y la mujer creyente tiene que entender muy claramente y poner en su corazón y en su mente que toda dádiva de parte de Dios, toda misericordia, toda bendición, todas las cosas que el hombre tiene de parte de Dios, todo absolutamente proviene a través de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el caso de los hombres incrédulos, en el caso de las mujeres y jóvenes incrédulos, también aún en ese caso, las bendiciones que Dios les da sin que ellos lo perciban, ¿verdad? Porque sabemos que hay una bendición que Dios da a los hombres por el solo hecho de ser creación de Dios. Y hay una bendición especial para el pueblo, obviamente, para el pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo cristiano. Así que vamos a tratar lo que Dios le da a los hombres, pero nuevamente lo repito, todo lo que Dios da a los hombres, aún a los incrédulos, todo absolutamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Toda bendición, toda gloria de Dios llega a los hombres a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para esto vamos a ir a Colosenses 1:15 al versículo 23. Lo vamos a leer alternadamente y al último lo leemos juntos. Colosenses 1:15 al 23. Empiezo yo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. juntos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, síganme por favor en el versículo 20. Y por medio de él, de nuestro Señor Jesucristo, dice que reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, dice la Escritura que al Padre le agradó a reconciliar al mundo, a toda la creación, todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, reconciliarlas con Él por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el hombre llega al pecado, cuando Adán cae en el pecado, hay una conmoción no solamente en la tierra, no solamente de la persona de Adán y en toda la especie humana que iba a descender de él, sino la conmoción que tiene el pecado llega hasta el cielo, llega a los cielos. Se conmueve tanto el universo por causa del pecado que este pecado ensombrece a toda la creación, la que está en los cielos, la que está en el universo mismo y lo que ocurre aquí en la tierra. De modo que el pecado afecta a toda la creación y solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente por medio de Él, es posible reconciliarse uno como hombre con Dios. No hay otra manera. No hay otra forma que el hombre pueda reconciliarse con Dios, es decir, volverse a unir con Él, si no es por medio de nuestro Señor Jesús. No hay otra forma. No necesitamos ni podemos escoger a un hombre, a una mujer, ya sea llamado Buda, ya sea llamado Gandhi, ya sea llamado Confucio, ya sea llamado Zaratustra, ningún hombre, dice la Escritura, porque no hay ningún hombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y cuando nuestro Señor Jesús llega a la cruz, entonces quita el pecado del mundo, pero no solamente del mundo, sino de todo el universo. Así que vamos a orar, Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne, Padre, para rendirle culto al único Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que sacó de tierra de servidumbre de Egipto a su pueblo y lo llevó a la tierra prometida. A Él es al que adoramos, a Él es al que le rendimos culto en esta mañana y le pedimos y le rogamos que por medio de su Espíritu Santo entendamos la magnitud del pecado, pero sobre todo la magnitud de la reconciliación que llega a los hombres por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y todo se lo pedimos, se lo rogamos, Padre,
y se lo agradecemos de antemano en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Decíamos, estamos acostumbrados en que en el aniversario se haga una gran fiesta, se haga una gran celebración. Generalmente tenemos 4 o 5 predicadores y se hace un gran convivio, pero por la situación que ya todos saben, el día de hoy no lo vamos a hacer. Pero eso no quiere decir que no estemos contentos. Amén. Y ya una de nuestras hermanas que ama mucho al Señor y que ama a su pueblo, por supuesto, ¿verdad? Ya nos hizo favor de ponernos un escenario aquí, algo que le agradezco mucho en el amor de Cristo, porque no queremos que pase desapercibida este aniversario. Son 12 años que la iglesia está trabajando y es curioso, veríamos en otras ocasiones, yo les hablaría acerca de las situaciones especiales que envuelven este aniversario, pero el día de hoy no lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo a través de la palabra. Vamos a ver un gran estudio, espero yo, que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y vamos a ver lo que nos tiene el día de hoy Dios para su pueblo. Bien, dice el versículo 15, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces tenemos un estudio de Colosenses 1. Los aniversarios siempre me ponen nervioso. No sé por qué. Amén, amén. ¿Será porque estoy viejito ya? Bien, Colosenses 1, 15 al 23. Dice el 15. Él, Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios. Cuando el hombre quiere conocer a Dios a través de una perspectiva humana, que es lo más entendible para el ser humano, ¿verdad? Porque la magnitud de nuestro Dios es tan grande que dice la Escritura que ni el mismo universo lo puede contener, de tan grande su poder y su gloria. Entonces Dios en su misericordia nos manda a nuestro Señor Jesucristo y por medio de la vida, del pensamiento, de la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos comprender en cierta manera a la figura de Dios, es decir, la persona del Dios poderoso. Solamente a través de él. Por la grandeza de su pensamiento, por la grandeza de sus obras, de sus consejos, pero sobre todo por la grandeza de su obra. ¿Cuál fue la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo? La salvación de los hombres y haber quitado el pecado de todo el universo. El pecado de todo el universo. Bien. Entonces, imagen quiere decir lo que podemos ver, ¿verdad? Lo que podemos ver de Dios solamente tiene que ser a través de conocer a Jesús. Y conocer a Jesús implica conocer la Biblia. Muchas personas piensan que creen y confían en Jesús y ni siquiera nunca han abierto una Biblia. Creen conocer a Jesús porque han oído del vecino, del hermano, de la prima, del cuñado, del pariente hablar de Jesús, pero nunca han visto a Jesús
al Jesús de la Biblia. Porque hoy en día muchos de los predicadores de todas las religiones que están relacionadas con la Biblia hablan generalmente de un Jesús que no tiene que ver verdaderamente con el Jesús de la Biblia. Lo han distorsionado tanto, se ha hablado tantas y tantas cosas que son mentira acerca de la vida de Jesús y la gente lo cree. Porque para que el hombre conozca verdaderamente a Jesús y a través de Jesús conozca a Dios, tiene que primero irse a documentar al único libro confiable que es la Biblia. Solamente eso. Quizás muchos hablen en muchos de sus libros, los hombres, ¿verdad? Los autores utilizan el nombre de la Biblia, utilizan el nombre de Jesús y muchas cosas, pero en realidad lo que dicen son palabras humanas, palabras faltas de sabiduría que venga del cielo, porque lo que habla la Biblia no son palabras humanas. La Biblia no es un libro natural, diría yo, es un libro sobrenatural. No solamente por lo que habla, sino la grandeza de la sabiduría que viene de ahí y el poder que emana de ahí. Es el único libro capaz de transformar hombres y mujeres, de mujeres y hombres llenos de pecado, llenos de maldad, llenos de soberbia, llenos de iniquidad. Bueno, pues la Biblia, en su poder y en su poder de palabra que proviene de Dios, puede transformar a estos hombres y a estas mujeres en hombres y mujeres que amen a Dios y que amen al ser humano, que amen a la naturaleza, que amen a todo lo que Dios ha creado. Así que la Biblia no es un libro natural, sino un libro sobrenatural que nos lleva a conocer a Dios a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que además es el primogénito de toda creación. Primogénito no siempre quiere decir primero. Muchos hoy en día enseñan que este versículo está diciendo que Jesús es el primer ser creado por Dios, el primer ángel creado por Dios. Jesús es Dios mismo hecho carne. Es la segunda persona de la divinidad. Y en el contexto de lo que estamos estudiando, primogénito quiere decir principal. De modo que el principal de toda la creación, pues obviamente es el que hace la creación. Es el que hace la creación. Bien, entonces es la imagen de Dios y el principal. Ahorita vamos a ver por qué es el principal. Bien. 16. Esta es la razón. Porque en él fueron creadas todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la razón. Entonces, porque en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Para esto vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan. Rápidamente, Juan 1:3.
Juan 1:3, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, es el Dios creador. El Dios creador hecho hombre. El Dios creador hecho hombre. Dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. O sea, todo. Bien. Entonces, dice, las que hay en los cielos. Es el creador de los cielos. El creador de la tierra y de lo que hay en la tierra. Todo lo que se ve y todo lo que no se ve. No vemos, ¿verdad? Vemos a los hombres, vemos a todo lo que el hombre ha producido, vemos los árboles, vemos los campos, vemos las montañas, vemos el cielo, vemos el sol, la luna, las estrellas, todo eso lo vemos, pero hay cosas que no vemos. No vemos las estrellas que están más allá de nuestra capacidad de vista, ¿verdad? Como son los agujeros negros, no vemos las estrellas de neutrones ni de protones, toda esa clase de objetos celestes no las vemos. Y no vemos no vemos los átomos, aunque sabemos que estamos constituidos por átomos. No vemos las partículas, no vemos los virus, pero sí sabemos que existen. Pues todo eso, todo, absolutamente todo, fue creado por nuestro Señor Jesús, en su naturaleza divina. Bien. Y también dice que los reinos. Hoy en día la gente piensa que las ciudades, que los países, las naciones fueron creadas por los hombres o edificadas por el ingenio humano, pero la verdad de las cosas es que es a través del poder de Dios que el hombre pudo reunirse en grupos humanos para poder levantar ciudades, naciones, pueblos, y todo eso viene en la Biblia. De modo que todo eso fue creado por Dios. Ahora, cuando habla de dominios, está hablando también de seres espirituales. Seres espirituales. Entonces, seres llamados ángeles. Todos. Aún los que siguieron al diablo en su rebelión contra Dios fueron creados por Dios. Sabemos que el diablo en su rebelión contra Dios, queriendo usurpar el trono de Dios, le siguieron, ¿verdad? Convenció a un tercio de los ángeles que estaban con Dios y se los llevó y los arrastró con él. Así que aún esos ángeles, Dios los creó como ángeles de luz, pero en su rebeldía se convirtieron en ángeles de oscuridad, de tinieblas, de maldad. Bien, dice, pues aún ellos fueron creados en la bondad y en la misericordia de Dios. Dice también cuando habla de dominios y principados, está hablando no solamente de los principados y dominios humanos, sino también de los espirituales.
Dice autoridades, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo por Él y para Él. No hay más. O sea, yo no concibo a un Dios que haga cosas para los demás, ¿verdad? Porque en ese caso no se hubiera enojado ni se hubiera airado cuando el diablo pretendió su trono. No, todo, miren, a veces el hombre cae en el error de creer que la tierra Dios la hizo para él. No, para nosotros los humanos, no. Dios creó todo, absolutamente para la gloria de Él mismo. Y Él en su bondad, en su misericordia, hace partícipe al hombre para que disfrute de eso, para que también el hombre gobierne eso, pero todo lo hizo Dios para la gloria y honra de Él mismo. Miren, vamos rápidamente a Efesios. Efesios 1. Efesios 1. Desde el 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, está hablando de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y vean el versículo 6, todo fue hecho para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado que es Jesús. Entonces Dios no hizo las cosas para los hombres. Dios hizo las cosas para la gloria y honra y la alabanza de Él. Así es. Bien, vamos a regresar a Colosenses. Bien. Así que mi hermano, no te ensoberbezcas, no creas que eres la última Coca-Cola en el desierto, porque así que creemos muchos humanos, ¿verdad? Creemos muchos seres humanos que somos que fuimos hechos a mano por Dios. No es así. Y llega la soberbia, llega el engrandecimiento, llega el desprecio por los seres humanos primeramente, y después, a través de esa maldad acumulada en nuestro corazón, llega el hombre a despreciar hasta las cosas de Dios. Por eso es tan terrible la soberbia en los seres humanos. Bien, vamos entonces a Colosenses. Nuevamente, Colosenses. Bien, entonces dice el 17. Entonces, todo esto, todo lo que Dios hizo, vamos al 16, fue para Él. Fue en Él, por Él y para Él. ¿Bien? Bien. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, es decir, no había creación, no había nada en el universo, y Él las crea. Ahora, Dios podía haber evitado, ¿verdad?, todas las cosas que han sucedido, pero Él quiere compartir su amor. El amor de Dios es el que hace que Él cree, que Él haga creación. Él no necesitaba en realidad de la creación. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, estaban juntos. No necesitaban que tú o yo, o que los hombres, o que la naturaleza, o que las aves, o que los animales, o que las
los peces le alabaran. No necesitaba eso. Pero Él en su amor crea todas esas cosas para compartir con seres creados por Él, para compartir todos los beneficios y toda la gloria de Él. Es decir, es un Dios que le gusta dar. Y eso es bueno, es ser bueno. Todos los cristianos sabemos que Dios tiene dentro de la gama de su naturaleza, que Él es bueno, es santo y es justo. Bueno, ser bueno significa propiciar algo bueno para los demás, dar bienestar a los demás. Entonces Dios es bueno, propicia el bien a los hombres, nos hace, bueno, hasta la comida, hermanos, el darnos la capacidad de comer es una bendición. Dios podría haber hecho al ser humano en una condición tal que no necesitara comer. Lo podría haber hecho. Pero eso, vamos a tener un estudio acerca de eso, que vamos a llamarle la acción de gracias. Y vamos a ver cómo a través de que el hombre tiene la necesidad de comer, es como se está al amparo de Dios y recibiendo de la bondad de Dios. Cuando el hombre no necesita de Dios o cree no necesitar de Dios, empieza a apartarse. Y si el hombre tuviera la capacidad de no tener necesidad de comer, les aseguro que se dispersaría por todo el mundo viviendo de una manera terrible. Pero eso será causa de otro estudio, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Colosenses 1:15 al 23. Entonces dice que en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, pero además en Él subsisten, quiere decir que permanecen. Tú pudiste haber sido creado, haber llegado a los 15, 10, 20 años y de repente dejar de existir. Alguna estrella podría haber sido creada, durar 100, 200, 300 años o 1000 años y de repente desaparecer y no dejar rastro de que existió. Pero en Dios todas las cosas tienen una finalidad y muchas de las cosas que Dios ha creado, hermanos, van a permanecer eternamente. Entre ellas, el ser humano. El ser humano fue creado con la finalidad de ser eterno y va a ser eterno. Y es eterno tanto en salvación como en condenación. El hombre diría, bueno, entonces, ¿por qué Dios me creó si me va a condenar? Él no te condena. Eres tú el que te condenas. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, los que no tienen disposición de corazón para creer en Dios, Él no los condena. Es su incredulidad, la indisposición de su corazón de recibir de la gracia de Dios para ser salvos. Es Él. Él es el que juzga, pero Él no es el que condena. Es nuestra actitud, nuestra incapacidad de creer en las cosas que Dios provee para nosotros, la que nos lleva a condenación. Es decir, no creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Bien, entonces dice, en Él permanecen todas las cosas. En Jesucristo permanecen las cosas creadas, todas las cosas creadas. Bien, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Es decir, es la autoridad
de la iglesia. Para muchos que no comprenden esto, la iglesia no son los edificios, la iglesia no es una institución, la iglesia es un ser vivo compuesto por muchos seres vivos, en este caso los hombres que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Todos aquellos niños, todos aquellos jóvenes, todos aquellos mayores, todos aquellos ancianos y ancianas, mujeres de todas las edades que hayan creído en Jesús, todos, absolutamente todos ellos conforman la iglesia. Y nuestra autoridad es Jesús. No es el pastor, no es el dirigente de la congregación el que es la autoridad. No. Todos finalmente somos consiervos unos de los otros y tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes trabajos dentro de la iglesia, pero finalmente la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y Él gobierna a la iglesia local y a la iglesia universal, que es la iglesia que está alrededor del mundo, todos los cristianos, todos los evangélicos que han creído en Jesús como su Salvador. Todos ellos son la iglesia y Jesús es la autoridad. Solamente Él. Porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. No hay más. Bien. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces, la autoridad de la iglesia es el primogénito. De entre los muertos. Bien. Nuestro Señor, cuando habla de que Él es el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Para que en todo tenga preeminencia, se está refiriendo a que Él fue el primero de los resucitados que no volvió a morir. Voy a explicar. En el Antiguo Testamento vemos que muchos hombres fueron resucitados. El caso más conocido es el de Elías, que resucita al hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y resucita este hombre, este joven. Nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar a la cruz, resucita a hombres, a niños, a jóvenes. Uno de los casos más conocidos es el de su amigo Lázaro. Y entonces resucitaron muchos, pero volvieron a morir. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él también resucitó, pero Él fue el primero de los resucitados que ya no volvió a morir. Y esa misma promesa es para aquellos que han creído en Él. Pero lo más terrible también es la promesa para aquellos que no han creído en Él. Los primeros, los que creyeron en Él, irán con Él al cielo en la promesa que Él hace aquí en Juan 14. Vamos rápidamente, por favor, a Juan 14. Juan 14, 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esa es la promesa para los que han creído en Jesús.
de resurrección. Pero hay también resurrección para aquellos que no han creído y cuando despierten y estén allá en el infierno van a decir, es que yo no creí. Es que me hablaron de él, pero yo no creí. Mis padres, mis amigos, mis hermanos, mis abuelos, todos me hablaban de él, pero yo no creí. Yo no dispuse mi corazón para creer eso. Cuando yo anduve en el mundo, hermanos, yo aún sin conocer de la Biblia, sin conocer del propósito de Dios en nuestras vidas, yo decía, no puede ser que el hombre, que el ser humano viva durante 70, 80 o 100 o 120 años aquí en la tierra sin un verdadero propósito, un propósito eterno. Tendría yo unos 8 o 9 años y le preguntaba a la gente mayor, bueno, ¿cuál es el fin último del hombre? Yo refiriéndome a lo más importante para lo que habíamos sido creados o para lo que habíamos venido a este mundo. Y unos me decían, venimos a trabajar. Y otros me decían, venimos a ser felices. Otros me decían, venimos a gozar. Y yo me agarré de trabajo. Y para vergüenza mía, me puse a trabajar como burro. Como burro. Es decir, sin una finalidad. Y me duele tanto eso, porque lastimé a mucha gente. A muchos les parecía bien que yo fuera trabajador, pero eché a perder muchas vidas. Así, hoy en el mundo, cuando el hombre no entiende el verdadero fin de su creación, de estar aquí en el mundo, echa a perder a muchas vidas, aunque crea que hace bien. Ay, porque soy muy alegre, porque soy muy bueno, muy buena, porque soy muy feliz y doy felicidad. No. Todas aquellas cosas que están fuera del orden de Dios, todas, absolutamente todas, siempre van a crear un problema para los que conviven con nosotros. Aún las más buenas que se puedan ver, aún las más agradables que se puedan ver, siempre van a traer desgracia para los demás. Yo me dediqué a trabajar como burro, literalmente como burro, cerca de 35, 40 años. Pero cuando llegó Jesús a mi vida, entonces todo cambió. Vi y comprendí que ese era lo que yo había estado buscando durante muchos años. Que ahora sí había una finalidad, ¿verdad? Y que la finalidad no era trabajar, aunque hay que trabajar, ¿eh? O sea, los cristianos no deben decir, ay, no vamos a trabajar. Y mucha gente que cree que va a ir al cielo, aunque no va a ir al cielo. Y muchos de los que sí van a ir al cielo, piensan, vamos a ir a descansar. No. Allá en el cielo va a haber trabajo, y mucho trabajo. Pero no nos vamos a cansar, ni vamos a sudar. Y esa es la bendición de Dios, aunque no lo crean muchos hombres ni muchas mujeres. El trabajo es bendición, pero no está antes de la adoración a Dios. Nunca. Tenemos que comprender eso. Que todo trabajo, toda acción, toda obra que tengamos en el mundo tiene que ser llevada y puesta en las manos de Dios. Siempre. Y entonces sí va a ser beneficioso para nosotros y para los demás. Bien. Entonces dice que Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Es decir, en todo, hasta en eso, Él muestra que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Siempre. El primogénito de entre los muertos. Bien.
19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó. Plenitud. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. Primero, hablar de la plenitud que habita en Jesús quiere decir que en Él está el Padre, en Él está el Hijo y en Él está el Espíritu Santo. Pero en el contexto de aquí lo que tenemos que entender es que en Él todo sea pleno, es decir, tanto el poder como la alabanza, como la gloria, todas las cosas que damos a Dios en respuesta a la grandeza del mismo, ¿verdad? Entonces todo eso habita en Jesús, todo. Si queremos alabar a Dios, tenemos que ir con Jesús a alabarle. Si queremos engrandecer el nombre de Dios, tenemos que engrandecerlo a través de Jesús. Todo. Todo. Dice Dios Padre, dice, todo lo que yo te provoque a ti en un entendimiento de alabanza, de gloria, de honor, todo, absolutamente todo tiene que ser dado a Jesús para que pueda llegar a mí. Muchos hombres hoy en día, muchas mujeres, en un mal entendimiento de lo que Dios manda, quieren acercarse al Padre, alabando, glorificando su nombre, pero se les olvida que no hay otro camino para llegar al Padre sino Jesús. Vamos a Juan 14:6. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesús está diciendo ahí que queremos llegar al Padre, pues entonces tenemos que ir primero con Él. Pero el ir a Dios no solamente es para pedirle, para ser bendecidos, no, es también para agradecerle, es también para engrandecer su nombre, es también para glorificar su persona. Entonces, Dios dice, no puedes venir a mí para adorarme, no puedes adorarme ni quererme, ni gratificar, ni dar acción de gracias a mí, si no es a través de Jesús. Miren, vamos también aquí a Juan. Es interesante que esto venga siempre o solamente venga en Juan 4. Juan 4, vean, 22, 23, dice, está hablando nuestro Señor Jesús con una mujer samaritana y le dice, la salvación viene de los judíos y nosotros sí sabemos a quién hay que adorar, dice nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, si el hombre quiere adorar a Dios, tiene que conocer del pueblo judío. Tiene que conocer del pueblo judío. No hay ningún otro pueblo en el mundo que haya sido tan grandemente bendecido por Dios que el pueblo de Israel. Ninguno. Toda esa gloria que Dios quiere para los hombres, la dio a través de los judíos. Y entonces dicen, los judíos sabemos a quién adoramos, sabemos quién es el verdadero Dios, y por eso le dice a esta mujer, vosotros, le dice a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis, nosotros sabemos lo que adoramos, ¿vean? Porque la salvación viene de los judíos, es decir,
a través de la fe judía. La fe judía se extravió entendiendo que la salvación era por obras, y el pueblo judío convirtió el judaísmo en una religión. La fe cristiana no es una religión, la fe cristiana es eso, fe, una salvación por fe. No una religión es un invento humano queriendo salvarse a sí mismo por medio de obras. Eso no funciona, eso no es el plan de Dios. Y luego le dice en el 23, le dice nuestro Señor Jesús a esta mujer: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, los verdaderos adoradores de Dios van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu es en un espíritu resucitado por la sangre de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesús entra al cuerpo del hombre, entra al corazón del hombre, entonces le da vida a ese espíritu que estaba muerto. Y cuando dice en espíritu y en verdad, se está refiriendo a Jesús, que es la verdad, ¿verdad? Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No hay otra verdad más que Jesús. Hace unos años, no hace muchos, un hombre de una religión llamada Testigos de Jehová me preguntaba o me increpaba que por qué nosotros adorábamos y enaltecíamos tanto el nombre de Jesús. Y le decía yo, es porque Él es el camino. Porque todo lo que yo tengo o todos los seres humanos tienen es a través de Jesús. Y entonces, si Jesús es el medio por el cual Dios va a bendecir mi vida desde la salvación hasta todo lo demás, pues tengo que estar bien con Jesús. Esa es la razón, así decirlo. Y además dice el Padre, ¿verdad? Dice aquí en la Escritura que yo no puedo creer en el Padre si no creo en Jesús. Si no creo, si no enaltezco a Jesús, si no glorifico a Jesús, yo no puedo glorificar al Padre. Es increíble. Entonces, todo tengo que hacerlo de acuerdo a lo que dice la Escritura, no a lo que me digan mis pastores o los que digan mis maestros o los que me enseñen la Biblia, sino lo que diga la Escritura. Lo que diga la Escritura, solo Escritura. El código de vida, el código de adoración para el creyente o para el verdadero creyente es la Biblia. Solamente. No hay otro. Bien, vamos a regresar a Colosenses. Entonces dice el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y ya hablamos que el contexto de esto nos lleva a ¿qué? Que en Jesús habitase toda plenitud, es decir, toda la gloria para Él. Toda gloria para Jesús.